Mire, como estamos en medio de todo este ambiente de expectativa, cierto que ya en un mes viene este acontecimiento, entonces yo quise compartir algo sencillo con usted y tiene que ver con la importancia de mantener el ámbito, el ambiente, ¿sí? Cómo sostener el ambiente para que lo que Dios quiere hacer se haga. Y particularmente en lo que respecta a sanidades, milagros, operaciones extraordinarias de Dios. Y una de las cosas con las que yo me encuentro en la escritura y en la vida diaria es que un corazón sencillo que cree y sabe en lo que ha creído, en quién ha creído, es fundamental para que Dios haga todo lo que quiere hacer. Entonces, amados, si yo algo puedo dejarle esta mañana es: crea que Dios va a hacer algo y está haciendo algo en medio nuestro y con nosotros. Muchas veces Jesús operaba en milagros para que la gente creyera, ¿sí? Y en otras ocasiones la gente creía y entonces Jesús operaba. Aquí interesante. Entonces, a veces uno está de un lado y a veces está del otro lado. A veces somos de lo que creemos y las cosas suceden. A veces las cosas suceden y entonces creemos. Pero lo cierto es que para ambos lados de ese espectro Jesús operó. Y ese principio sigue siendo válido el día de hoy. Yo me encuentro por aquí con una escritura interesante y es la primera que le voy a compartir en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. 13, 1, 3, 13. 13. ¿Va bene? Bien, 13, Mateo 13, 54 al 58. Dice así: y llegando a su pueblo, este está hablando de Jesús, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Vea qué interesante. Jesús está en su pueblo, está en su tierra. Y como la gente del pueblo conoce a Jesús desde pequeño, entran en familiaridad. Y entonces esa familiaridad no le permitió a este pueblo poder reconocer quién Jesús verdaderamente era, en qué operaba y qué es lo que él estaba por hacer en la tierra. Y entonces dice ahí la escritura que no pudo hacer muchos milagros ahí entre ellos. Y estamos hablando de Jesús, pero el ambiente es determinante para lo que se puede soltar en un lugar. Entonces, de este pasaje yo saco una doble enseñanza, es decir, cuando hay incredulidad o familiaridad, pues hay cosas que no se operan. Pero entonces quiere decir que lo inverso debe ser cierto, que cuando no dejamos que la familiaridad opaque aquello que Dios quiere hacer, entonces Dios se va a poder mover. Y al no haber incredulidad, sino que hay fe, porque la gente cree, entonces eso va a facilitar que se pueda operar todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, sencilla lección: creamos y no nos limitemos por el vaso que Dios determine usar, ¿sí? Porque a veces pudiésemos creer en X o Y ministro, pero en mi hermano que lo veo todos los días, ¿qué vas a orar vos por mí? ¿Sí? A veces puede suceder. Entonces, qué importante es entender, vamos a creer, Señor, vamos a cuidar nuestro corazón y vamos a ser sencillos para creer que tú
quieres hacer cosas en medio nuestro y aún a través de nosotros en este tiempo. No queremos ser como Nazaret, queremos ser un pueblo entendido que cree y que sabe que tú estás operando poderosamente en este tiempo. Así que la familiaridad y la incredulidad apagan el ámbito para los milagros. Pero entonces lo contrario será cierto también. Si creemos y no dejamos que el conocimiento natural que tengamos nos opaque el criterio, ¿sí? Porque a veces cuando tenemos conocimiento natural de las personas, del trasfondo, de cosas del pasado, a veces eso nos bloquea y de repente Dios está queriendo hacer algo. ¿Le parece? Le dije 5 escrituras, ya vimos una. Vamos a la segunda. Lo invito a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos ahí a partir del 17. Marcos 9, 17. Dice así: y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez, y muchas veces lo ha echado al fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y vea qué interesante la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y le dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. A mí me llama la atención esta escritura, no tanto por el hecho de que si los discípulos pudieron o no pudieron hacer algo, y por la debacle que surge posterior a eso, de que agregaron o no agregaron lo del ayuno para poder echar afuera el demonio. No es ese mi punto esta mañana, sino que realmente lo que me llama la atención es, número uno, la respuesta de Jesús. Dice: ¿cómo que sí puedes? O sea, en otras palabras, es como decir: ¿estás claro a quién estás llegando? ¿A quién le estás hablando? O sea, ¿cómo que sí puedes? Claro que puedo. Y la respuesta del hombre también es impresionante, porque dice: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Amados, a veces nosotros sabemos que debemos creer, pero una cosa es que sabemos que debemos creer, y otra cosa es que de vez en cuando uno le entra la duda, ¿sí? Entonces este hombre le está diciendo: Señor, yo creo, yo sé que tú puedes, o sea, yo sé que tengo que creer, pero ayúdame en mi incredulidad, porque a veces me falla el asunto. Y a veces nos pasa, ¿no? Es como que cognitivamente hablando, intelectualmente hablando, a nivel del conocimiento humano, sabemos que Dios puede. Pero cuando nos toca el rollo, es como: Señor, yo sé que tú puedes, pero ayúdame porque no la veo venir, ¿sí? Y vea qué lindo el Señor, porque entonces sigue diciendo aquí: cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo levantó y lo puso en pie. Él operó. Jesús hizo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amado? A veces podemos ir al Señor y decir: Señor, yo sé que tú puedes, he sido enseñado de esa manera, yo quiero creer, sé que debo creer, pero a veces tengo luchas, ayúdame. Y Él es un Padre de misericordias. Yo creo que el Señor quiere operar, y lo hizo con este muchacho. Y yo creo que lo que quizás pudo haber movido
a Jesús en medio de todo este contexto, fue la respuesta de este hombre: Señor, yo creo, pero ayúdame porque a veces soy un incrédulo. Escritura número 3. Hay cosas que creemos porque tenemos un corazón sencillo y correcto. Lo dijimos al principio, es importante, hay que mantenerlo. Pero a veces creemos porque Dios nos reveló algunas cosas. Y cuando han sido reveladas, es importante poder movernos en lo que Dios nos reveló. Y por eso quiero leerle esta escritura de Lucas capítulo 8. Vaya conmigo allá a Lucas 8. Vamos a leer una porción de la escritura a partir del verso 43. Lucas 8, 43. Aleluya. No ha salido la palabra de mi boca, Padre, y tú ya sabes. ¿Ah? Qué nivel, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire qué lindo. No, le hablo en serio. Estaba pensando, se me está enfriando ese cafecito. Qué bueno sería uno calientito. Estamos ahí en Lucas 8. ¿Sí estamos? Ok. Dice a partir del verso 43: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos, oiga, había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Vamos a hacer ahí una pausa. Dice la escritura que esta mujer tenía un sangrado, ¿cierto? Y que padeció de ese flujo de sangre durante 12 años. ¿Y qué sucedió a lo largo de esos 12 años? Gastó toda su plata en los médicos. Ya no tenía plata. ¿Sí me va siguiendo? O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Que la mujer buscó opciones y soluciones a su problema, hasta que llegó un punto donde ya no tenía cómo resolver o buscar solución. Entonces, amados, a veces resulta que nos toca llegar al punto donde ya no tenemos más alternativa y solo nos queda Dios. Yo no le estoy diciendo que es el orden correcto, pero lo que le estoy diciendo es que nos pasa, ¿cierto? Nos pasa en el sentido de que mientras haya otra alternativa donde puedo resolver, por lo general, no siempre, algunos, bendito sea el Señor, son gente de fe y primero van a Dios, pero yo me incluyo dentro de los que de repente decimos, vamos a la farmacia pues a sacar ahí un jarabito, una cosita ahí para sentirnos mejor. Entonces, cuando ya no había opción, porque toda la plata se había gastado ya en los médicos, entonces esta mujer quedó como acorralada. Dijo, ya no tengo dónde ir, la única opción que me queda es que Jesús me sane. Yo a veces digo, Señor, ¿y por qué no podemos llegar a ese punto antes? O sea, de ser así, esta mujer habría tenido plata y estaría sana, porque no hubiese gastado a lo largo de tantos años toda su plata en médicos, ¿verdad? Bueno, de repente alguien diría, es que hace 12 años y el ministerio de Jesús solo duró 3, entonces todavía Jesús no estaba operando. Bueno, pero usted entiende mi punto, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es, hey, ¿y por qué dejamos a Dios como último recurso? Y como que interesantemente nos resulta más ferviente el tema de creer cuando ya solo Dios nos queda, hermano, porque no hay de otra. O sea, o es Dios o es Dios. Pero muchas veces nos toca llegar al punto donde agotamos todas las otras alternativas y prácticamente es como que estamos diciendo así entre líneas, bueno, Dios, está bien, yo sé que solo tú puedes, ya no puedo, ya no tengo de otra. Ya agoté todos mis otros recursos, se me quemaron los cartuchos, solo me quedas tú. Cuando de repente Dios está diciendo, es que solo a mí me tienes. ¿Estamos ahí? Yo espero que nadie diga ole,
sino que todos lo reciben. Sí, ole, no, no, yo lo recibo, yo soy uno, me confieso. Señor, a veces no te pongo como lo primero, perdónanos. Entonces, seguimos. Dice que se había gastado toda la plata. Se acerca a Jesús por detrás, toca el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó. O sea, entendamos aquí el contexto. Pedrito lo que está diciendo: Señor, discúlpame, pero tenés como 50 gentes alrededor tuyo que te están apretando. Obviamente te tocaron, ¿verdad? Ahí, disculpe el atrevimiento, ¿no? Estaba siendo muy natural el Pedro, ¿no? Pero Jesús entonces aclara: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Yo entiendo que cuando le declara todo lo que había sucedido, incluía el relato: Señor, 12 años he estado gastando mi plata en todos los médicos y no me han podido sanar. Así que yo dije, la única opción que me queda es ir y sacarle este milagro al maestro. Y te vi y dije: ahora es el chance. Y te toqué el talit, el manto de oración. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Vea qué interesante, en este mismo pasaje tenemos una mujer que, orillada por las circunstancias, dijo: solo el maestro me puede sanar. Y fue, tocó el borde de su manto, fue sana, quedó expuesta porque poder salió de Jesús. Confiesa todo lo que le había sucedido y Jesús dice: hija, tranquila, vete tranquila, tu fe te ha sanado. Pero en el momento llegan y le dan la noticia a este hombre y le dicen: mire, no moleste más al maestro porque ya tu hija ha fallecido. Pero Jesús escucha esto y le dice: hey, no temas, cree solamente y ella será sanada. Una de las situaciones por las cuales muchos de nosotros en algún momento hemos pasado es que un hijo o una hija se nos enferma, ¿sí? Y yo no sé cuántos padres, madres hay aquí que dicen: mejor que me pase a mí, no a mi hijo, no a mi hija, ¿sí? Como que decimos: como yo no puedo resolver aquello, entonces me siento como más impotente porque ya no puedo hacer nada. Pero lo interesante es que lo que Jesús le dice es que no tema, solamente que crea. Y he llegado a entender que muchas veces el temor nos paraliza y nos impide creer, ¿sí? Porque el temor viene a bloquearnos y como que nos oprime la fe, como que nos la mantiene bajo un cepo, bajo un grillo, que no nos, o un grillete, no un grillo, el grillo sería un animalito así, ¿verdad? Un grillete que no nos permite, ¿sí?, movernos, como que nos paraliza. Recuerdo que en algún momento nuestros hijos nacieron en hotel de 5 estrellas. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque los dos pasaron por la unidad de cuidados intensivos e intermedios. Entonces vale más que una suite de 5 estrellas cada día ahí, ¿no? Entonces ellos fueron muy finos desde el principio, ¿verdad? Nacieron en cunas de oro, aleluya. Ni le digo cuánto costaba cada día allí. Años después salimos de todas esas cuentas, bendito sea el Señor. Pero lo que quiero decirles es que en medio de esa situación uno dice: Señor, ¿a quién vamos a ir?
Y recuerdo que particularmente el caso de Ima, llegó la doctora, la neonatóloga que la trataba, que había sido discípula de mi papá en su carrera médica. Y entonces él le dice, a ver, dime cómo está la situación. Y le dice, mire doctor, del 1 al 10 la gravedad es 8. O sea, estaba serio el asunto. Pero el diagnóstico, la prognosis, el desenvolvimiento es positivo. Creemos que vamos a salir de allí. Yo le voy a ser sincero, yo le vi una cara de angustia a mi padre. Porque claro, cuando tú conoces la rama, cuando conoces lo que hay detrás del asunto, entonces el conocimiento te puede bloquear aún más y te puede preocupar todavía más. Entonces yo a veces digo, Señor, de vez en cuando es bueno ser un poquito ignorante, porque entonces te podemos creer con menos bloqueos, ¿sí? Con menos conocimiento que venga a poner impedimentos y a poner trabas y obstáculos en el camino. Yo recuerdo que una de esas mañanas que estaba yo caminando las afueras de la suite, de la unidad de cuidados intensivos, me encuentro a mi papá y me dice, mijo, te veo bien tranquilo. Y bueno, yo internamente estaba ahí con el Señor en negociaciones y en pláticas, ¿verdad? Le digo, bueno, estamos creyendo, le digo. Y luego de un tiempo me dice, estoy convencido que mis nietos tienen los padres que necesitaban. O sea, porque los dos les tocó una historia similar, ¿no? Cuando Abel nace, la doctora esta vez sí me permite entrar para ir a verlo, y yo ya sabía que ella sabía lo que me iba a decir al rato, y me dice, creo que lo vamos a tener que dejar unos días. Yo ya sabía lo que me estaba diciendo. Me cuenta posteriormente la ginecóloga que atendió a Yona en aquel momento y que es una mujer de Dios. Dice, en cuanto el niño salió, la neonatóloga dijo, no puede ser, y se le rodó una lágrima. O sea que ella ya sabía que también se venía una situación complicada. Pero ¿sabe qué, amado? Es bueno saber en quién hemos creído. Y dije, Señor, tú nos sacaste una vez y nos vas a volver a sacar. Amén. Dios ha sido bueno. Ahora, a los meses, viene la doctora y vamos con un chequeo normal. Vamos a ver, de esos chequeos de rutina. Y de repente la vemos alarmada. Y dice, no, este niño va directo a emergencia. Y yo, pero ¿qué pasa? Si está llorando nada más el niño. No. Y entonces comenzó una seguidilla de exámenes. Ve, hermano, que no hay cosa más fea que uno llegue con una pañalerita porque a la hora piensa que se va y termina durmiendo en el hospital, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿a qué horas que ni la vi venir? Y todavía más tremendo ver a un bebito así de chiquito con anestesia general, que lo están metiendo a una resonancia magnética porque están pensando que hay una cosa terrible. Y dije, Señor, esto no puede ser. Luego que te manden a hacer exámenes porque están queriendo descartar una enfermedad maligna. Y en medio de todo eso, si esto no es posible, Señor, nosotros estamos creyendo que tú vas a hacer algo. Pero quiero decirle algo, llegó un punto que con Yona nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a decirle a la doctora que la queremos mucho, que la apreciamos, pero que hasta aquí vamos a llegar con estos exámenes. Porque creo que nos están afligiendo más los exámenes y el estrés de qué va a decir cada resultado que lo que realmente está ayudando a este asunto. Entonces fuimos y hablamos con ella, y ella muy linda. Digo, sí, está bien, busquen otra opinión inclusive si quieren, porque yo no quiero llevar esta carga yo sola. O sea, lo que quiero decirles es que la doctora tenía una muy buena intención, nos quería ayudar. Y entonces la manera en la que han sido educados es de que hay que seguir, como quien dice, aflojando el hoyito hasta que encuentren el porqué. Y en medio de ese proceso usted se lleva una de estreses y de angustias, porque es así como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y dice, no, ok, esto ya no, pero ahora hay que hacerle y ahora hay que hacerle, y en medio de esa, sí, de ese ir y venir, como que uno se va desgastando, hermano, hasta que hay un punto que uno dice, espérate un momentito, aquí vamos a hacer un alto. Señor, tú tienes propósito para estos hijos, así que vamos a hacer un stop.
le comento qué sucedió. Allá a los meses, ella iba midiendo en los chequeos rutinarios algunas secuelas que habían quedado. Y nosotros pues hicimos ya caso omiso a que si eran cosas terribles y todo eso, dijimos, él está bien. Y finalmente viene y dice, sí, ya fue mejorando este síntoma, él ya no tiene esa reacción, ¿verdad? Que viene a dar a entender que hubo una encefalitis. Entonces dice, ya sé, lo que él tuvo fue una encefalitis. Tuvo, ya no tiene. Lo que él tuvo fue tal cosa. Y entonces la doctora quedó tranquila, porque como que lo que ella necesitaba era ponerle un nombre a lo que había sucedido, y cuando ya le puso el nombre a aquello que fue y que ya no era, ya quedó tranquila, y entonces ya dejó de estresarnos. Y gloria a Dios, Señor, porque ahora ya no nos van a pedir más cosas raras. Ahora yo le quiero decir algo, yo ya me había olvidado del tema, pero ella tenía que ponerle un nombre al asunto para que ella quedara tranquila. Entonces yo quiero darle a usted un consejo. Ore por los médicos, para que también se alineen y entren en paz ellos, habiendo entrado en paz usted. Porque en momentos como estos pueden ejercer una grandísima influencia sobre usted y sobre mí. Y es importante que aún los dichos de la boca de ellos sean alineados a la verdad del Padre, ¿sí? Y que sepamos aún cuando nos esté sucediendo lo que le sucedía a la mujer del flujo de sangre. Señor, toda la plata me la gasté en los médicos y no me pudieron resolver el problema, así que ahora vengo a ti. Yo, Señor, tenemos que aprender, mejor vamos donde ti primero. Yo me acuerdo los testimonios de la pastora Mirlen, ¿verdad? Cuando no había para la farmacia, ponía las manos y se sanaban. Ya después que habían algunos recursos, vamos a ir a la farmacia, pues, a buscarle alguna medicina al niño. Entonces yo estoy convencido que tenemos que volver a esos días, no a los días en los que no haya recursos, no, sino a los días donde digamos, Señor, tú eres mi única opción. Ahora, cuarta escritura, ¿verdad? La que le voy a compartir ahorita. Aquí es donde quiero hablarle un poquito sobre la fe como el producto de lo que me fue revelado. ¿Sí? En algún momento en el pasado yo le he dicho que por ahí la gente tiene un dicho que la fe es ciega, ¿cierto? Y la verdad es que eso es una grandísima mentira. La fe no es ciega, la fe ve. O sea, por causa de lo revelado en el mundo espiritual, yo entonces puedo creer y ya sé que hay un cumplimiento en aquello que Dios ya me habló. Entonces la fe no es ciega, más bien la fe ve y ve muy bien. O sea, es el producto de lo revelado por el Espíritu de Dios que me permite caminar con la certeza de que va a acontecer aquello que Dios ya mostró. Así que por eso quiero compartirle esta escritura de Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 vamos a comenzar desde el verso 21. Mateo 15, 21. ¿Estamos ahí? Bien, dice Mateo 15 desde el 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor.
pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Vamos a hacer una pausa allí. ¿Qué fue lo que operó en este caso? Esta mujer de esta tierra cananea, o sea, una mujer gentil, de un trasfondo de una tierra idolátrica, no era de las hijas de la casa de Israel, a los cuales Jesús dice ahí, pues fui enviado a ellos, a los hijos de la casa de Israel. O sea, era lo que llamaríamos una outsider, era de fuera del plan original, ¿sí? Ahora los outsiders están de moda, ¿verdad? Porque como los que no eran, como que terminan siendo. Pero bueno, ella se acerca, ruega por misericordia, quiere que su hija sea libre. Y cuando Jesús le dice: mira mujer, yo no fui enviado a tu gente, yo fui enviado a los hijos de Israel. Y no está bien que el pan de los hijos, que es la liberación, sea entregado a los perrillos. Entiéndase que no es que le dijo perra a la mujer, no, sino que hay un trasfondo allí. O sea, hay una cuestión de nombres, de apodos regionales que se daban, y perrillos era un sobrenombre que sabe la gente de esta región. Pero bien, no es el punto. A lo que quiero llegarle es que lo que Jesús está diciendo es: mira, esto es para los hijos, no le puedo dar a otros que no son los hijos lo que le corresponde a los hijos. Pero esta mujer lo que le está diciendo va más allá de una simple apreciación natural de que cuando uno come y que caen migajas, los perritos van y comen, sino que lo que esta mujer le está diciendo es: sí, Señor, pero yo he entendido que aunque bien es cierto que tú has venido para los hijos de la casa de Israel, en tu diseño nosotros los gentiles también seremos injertados. Y entonces lo que originalmente era para los hijos que se sentaban a la mesa, por tu grande misericordia y por tu diseño de amor, nosotros los que originalmente no éramos vamos a ser injertados, y también habrá liberación para nosotros. Por eso la respuesta de Jesús es: mujer, grande es tu fe. Hay versiones que dicen: es grande aquello en lo cual tú has creído. O sea, lo que te fue revelado es extraordinario, mujer. Te has adelantado a tus tiempos, y lo que hiciste fue tomar del diseño y en la eternidad de Dios halaste para ti y para tu generación aquello que eventualmente vendría. O sea, te asiste de los poderes venideros para poder venir y aplicar al día de hoy aquello a lo cual un día tus generaciones tendrían acceso. Grande es tu fe, hágase tal y como has creído. Santo es el Señor, la triple unción. Aleluya. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Amados, esta es la operación de una liberación a través de una revelación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios tiene múltiples formas de operar una sanidad, un milagro, una liberación. A veces es movido por la fe de aquellos que con un corazón sencillo dicen: Señor, yo creo. A veces dudo y perdóname, ayúdame en medio de mi incredulidad, pero yo creo que tú puedes. A veces opera una sanidad simple y sencillamente porque dice: mira, ni este pecó ni sus padres. Es para que Dios sea glorificado. A veces opera porque dice: wow, la revelación de esta persona es tremenda, voy a honrar aquello que el Espíritu le reveló, y pum, opera. A veces opera por causa de que su palabra está puesta en la comisión de una unción y un oficio particular, y entonces respalda aquello que Él dio y dotó en una persona o en miembros del cuerpo. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Operan todos en milagros? No. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Recuerdan esa escritura? Ahí lo que está diciendo es: no todos operan en milagros,
pero no es la única forma a través de la cual Dios puede operar en medio de la gente. A veces habrá sanidades por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar lo que Él dijo. ¿Y qué dijo? Que por sus llagas seríamos sanados. Entonces hay sanidades porque hay respaldo de la palabra, hay sanidades porque hay respaldo del llamamiento, hay sanidades porque hay respaldo del ungimiento o el reconocimiento, hay sanidades porque Dios es movido por la fe de algunos, hay sanidades porque Dios quiere activar la fe de algunos, hay sanidades porque Dios va a respaldar la revelación de la verdad que algunos tuvieron, hay sanidades porque Dios es Dios. Y a veces no hay sanidades porque la gente no cree. Pero Dios sigue siendo Dios. Seguimos ahí un poquito más en Mateo 15. Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Sigue diciendo: su hija quedó sana desde aquel momento. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Todavía al día de hoy, cuando usted va a Tiberíades, cuando usted va a la región de Galilea, cuando usted está a las orillas del mar de Kineret o el mar de Galilea, usted todavía palpa que hay algo en el ambiente. La tierra quedó impregnada de lo que el maestro hizo en esa región. ¿Qué quiero decirle? El territorio tiene memoria de lo que ha sucedido. Las cosas pasadas que Dios hizo en una región tienen valor y tienen peso, tienen una memoria que muchas veces somos responsables de activar y decir: Señor, hoy la palabra profética hablaba de despertar cosas que de repente estaban dormidas. Señor, tú llamaste esta casa como una tribu guerrera de adoradores, donde habría señales y milagros prodigiosos, donde sanidades ya han ocurrido, y esta tierra tiene memoria de esas cosas, y hacemos alusión, llamamos a las cosas que tú hiciste y declaramos, Padre, que se junta todo lo que tú vertiste en la tierra con los poderes venideros de lo que tú declaraste, de una gloria postrera mayor que la primera. Y entonces venimos y llamamos, hacemos un llamado a lo que tú declaraste, lo que tú hiciste y lo que tú vas a hacer. Venimos para que converjan esas dos extraordinarias fuentes de poder y de tu testimonio, para que grandes y prodigiosas cosas se manifiesten en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y curiosamente, así como cuando usted camina por las riberas del mar de Galilea, usted percibe que la tierra todavía tiene memoria de lo que ahí sucedió, cuando usted va a Nazaret, experimenta todo lo contrario. El lugar donde Jesús no pudo hacer muchos milagros, usted llega y el lugar es oprimidito, hermano. Ahora, yo creo en el ministerio de la restauración. Yo creo que eso puede cambiar. Pero lo que le quiero mencionar esta mañana es que la tierra tiene una memoria de lo que sobre ella aconteció, sea para bien o sea para mal. Así que nos conviene ministrar las memorias de la tierra donde estamos.
Sí, recientemente estuvimos con los hermanos en Cihuatepeque y la instrucción en el tiempo de adoración e intercesión era: ministremos la tierra. Y comenzamos a adorar al Señor y declarar que la tierra era abrazada y que Dios besaba la tierra con los besos de su boca. Porque a veces los territorios también han sido heridos y necesitan ser sanados. Y le tengo noticias: cuando la tierra ha sido herida, la gente ha sido herida. Entonces operan, se comportan de acuerdo a aquello que la tierra da testimonio. Y es impresionante. A veces usted solamente tiene que cruzar un puente aquí en Honduras y pasa al otro lado del puente y sube, aquí como que se mueve otra cosa. ¿Por qué? Porque la tierra tendrá memoria de aquello con lo cual fue marcada. Pero declaramos que somos llamados a restaurar los propósitos de Dios en los territorios, y Honduras será todo lo que Dios ha dicho que será. Aleluya. ¿Cuántas escrituras llevamos? Vamos a la quinta. Le dije que iba a ser 5 escrituras, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Me gusta el libro de Juan. ¿Sabe por qué me gusta el libro de Juan? ¿Sabrá usted por qué? Es que Juan era profeta, aparte de apóstol. Entonces el hombre escribía desde adentro. No sé si me va siguiendo. O sea, muchos relataron lo que vieron desde afuera, pero Juan relataba lo que miraba desde adentro, desde lo profundo, desde lo íntimo, desde lo que fue revelado por el Espíritu. Juan capítulo 14, está ahí conmigo. Yo le garantizo que usted va a regresar a su casa y se va a querer leer el libro de Juan de una otra vez. Juan 14, desde el verso 11: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Punto, y hago una pausa. Creed que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Conforme el Espíritu les revela, ustedes entienden que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero luego dice: y si no, ¿qué está queriendo decir ahí? Sin embargo, si no tienen esta revelación, entonces crean por las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad les digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Para qué? Para que sea glorificado. Ahora, vea qué interesante. Jesús está diciendo: miren, crean que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y si no, crean por las obras que están viendo. Ahora, no se queda allí, sino que sigue y dice: vean, yo les digo de verdad que el que cree en mí, las obras que yo hago, las va a hacer. Vea qué interesante que dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, el que cree en mí, este soy yo recibiendo algo en este momento. Así que se lo estoy dando en directo, en vivo y a todo color. Lo que él está diciendo aquí es: aquel a quien yo me le revelé, o sea, el que cree en mí. ¿Se acuerda cuando Tomás ve al Señor y no cree? Sí. Y dice: ay, Tomás, porque viste, creíste. Pero benditos aquellos que sin haber visto creyeron. Jesús hace una diferenciación entre aquellos que creyeron por la revelación y aquellos que creyeron por las obras. Interesante. Pero yo he llegado a entender algo: que cuando la obra se manifiesta, se abre una puerta. La puerta que se abre es para que la gente pueda creer, aunque haya sido a través de la manifestación de las obras. Y una vez que entran en ese ámbito, entonces se facilita que puedan creer por aquel que se les revela.
Qué bueno está eso usted. Hasta yo lo estoy disfrutando. Miren, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Crean en eso. Si no, hace una separación. Crean aunque sea por las obras. O sea, como quien dice, les voy a tirar el salvavidas, pues. O sea, si no están en el barco porque entraron en la revelación de quién yo soy, entonces plan B, les voy a tirar un salvavidas aquí para que se agarren de él y a través de las obras ustedes puedan creer, y eventualmente voy a alar el salvavidas y los voy a meter al barco de la revelación. Ahora sí me va siguiendo. ¿Por qué entonces son importantes que las obras sean hechas manifiestas? Para abrirle la puerta a aquellos que solamente a través de las obras van a poder creer. No quiere decir que se van a quedar en ese nivel necesariamente, pero sí lo que está diciendo es, esa es una puerta a través de la cual pueden eventualmente entrar. Por eso es que no podemos hacer a un lado la manifestación de las obras de Dios, porque hay quienes necesitan que esas se den para que puedan tener acceso y eventualmente entrar. Seguimos. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué sucede aquí cuando Jesús dice, bueno, yo voy al Padre? ¿Por qué va al Padre? Porque va a enviar el Espíritu Santo, ¿sí? Y recibiréis ¿qué? Poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, también tiene que ver con que al ir el Hijo al Padre, entonces el corazón del Padre se va a revelar según su naturaleza, que es dar un grado mayor a sus hijos. O sea, que haya una promoción, que sean promovidos. Por eso Jesús no tiene problema en decirle a la gente que van a hacer las cosas que él hizo y aún mayores. ¿Por qué? Porque siendo el Hijo, él también es Padre. Por eso les comienza diciendo, ¿acaso no creen que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? O sea, somos uno. Yo les estoy hablando ahorita no como el Hijo, sino como el Padre. Hijitos míos, si ustedes creen en mí, si yo por el Espíritu soy revelado a ustedes, las cosas que yo hago ustedes van a hacer también. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y el Padre y yo somos uno. Y el diseño del Padre va a ser siempre que los hijos puedan ir más allá. Entonces no tenemos problema en que ustedes hagan todo lo que yo hice y aún más cosas. Él no está diciendo ustedes van a ser más grandes que Dios. No, lo que está diciendo es que haremos las obras de Dios. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo operamos en lo sobrenatural, entonces el producto final de operar en la sobrenaturalidad es que Dios es glorificado. Entonces está bien, porque a final de cuentas Él recibe la gloria. Lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora ya está hablando de carácter. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya hemos enseñado que eso se refiere a lo que posteriormente sucedería en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vendría sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Pero ¿por qué esta parte aquí es importante? Bueno, porque está diciendo lo siguiente: el Espíritu Santo no puede ser recibido por el mundo porque no le conocen ni lo ven. ¿Cómo comienza este pasaje Jesús? Se lo vuelvo a recordar: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Revelación.
Y si no, creedme por las obras mismas. Manifestación. ¿Sí me va siguiendo? O sea, si no te fue revelado, entonces por lo menos créanme por lo que va a ser manifestado. Porque cuando creen a lo manifestado, van a poder entrar a otro estadio donde van a poder eventualmente recibir lo revelado. ¿Va conmigo? Entonces, ¿cómo se conecta esto con lo que estamos hablando al final? Nos va a dar el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero el Espíritu de verdad, hay un problema. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. O sea, porque no le ha sido revelado conocer. No lo ha visto, la manifestación ha faltado. Pero dice, ustedes sí. ¿Por qué sí? Ustedes sí, ¿por qué razón? Vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. ¿Qué? Jesús mismo era lleno del Espíritu. Y el Espíritu es el Señor. O sea que también eran uno. Le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Miren, ustedes sí lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque han visto cómo se manifiesta a través mío. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué sucede allí? Cuando ustedes sean inmersos en la persona del Espíritu y éste les sea revelado, ustedes van a operar en el poder. Y como ya vieron cómo el Espíritu operaba a través de mí, está diciendo Jesús, a ustedes ya les abrí la puerta porque ya vieron la manifestación. Entonces están en el sitial o en el lugar en el cual el Espíritu va a poder serles revelado y va a venir sobre ustedes, y a través de ese venir sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. ¿Qué quiere decir eso? Que aún a los discípulos, por causa de que vieron cómo Jesús operaba en la manifestación del Espíritu, se les abrió la puerta para que entonces pudiesen recibir del Espíritu. ¿Sí me va siguiendo? Hoy no deja de ser muy similar. Muchos afuera no pueden recibir el Espíritu. ¿Por qué? Porque no lo han conocido, o sea, no se les ha revelado, ni lo han visto. ¿Por qué? Porque tal vez no han visto cómo se manifiesta. ¿A través de quiénes? A través de aquellos a quienes ya se les reveló. O sea, a usted y a mí. Entonces, amado, ¿a qué lo quiero llevar esta mañana? Voy a quebrantar una barrera mental que limitó a la iglesia por mucho tiempo. Y esa barrera tiene que ver con que inconscientemente segmentamos la revelación de la manifestación y la separamos. Y entonces comenzamos a pensar como iglesia que unos eran los que operaban en las manifestaciones y en el poder y en los milagros, y otros eran los que operaban en la revelación. Y no los veíamos fluir juntos. ¿Me va siguiendo? Vamos, se lo quiero explicar de esta forma. Tuvimos Ever todo el año pasado y el año anterior, y venían los ministros amigos tremendos con la última Coca-Cola del desierto y una revelación poderosa, y entonces la gente venía. ¿Por qué? Porque la iglesia profética le gusta la revelación. Pero de repente viene el Espíritu y dice: tiempo de sanidades, tiempo de salvación, tiempo de milagros. Y entonces la gente profética, vamos a decir entre comillas ahí, como que entran en un pequeño shock y dicen: espérate, ¿cómo está la cosa? ¿Ya no nos van a dar revelación entonces? Y esa es la mentira que queremos quebrantar esta mañana. ¿Por qué? Porque la revelación y la manifestación siempre fueron de la mano. Siempre fueron de la mano. Siempre fueron de la mano. Algo a lo largo de la historia nos quiso robar esa verdad, pero queremos restaurar esa verdad este día. La revelación y la manifestación van de la mano. Hermanos, si usted solo recibía una parte de ello, recibió un medio diseño. Por eso Jesús hablaba en esas dos líneas: si creen en mí,
Si les fue revelado, entonces tal cosa. Pero si no, crean a la manifestación, crean a la obra. ¿Por qué? Porque la obra les va a permitir abrirse en una dimensión de fe que eventualmente van a entrar a lo revelado. Entonces lo revelado y lo manifestado van y fluyen. Cuando Dios trae una revelación es porque evidentemente Él quiere manifestar algo. El problema es guardar la revelación en una cajita de conocimiento y cortarle las alas para que no pueda seguir su evolución por diseño a la manifestación, hacia la manifestación. Van de la mano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, amanezca a esta verdad, entonces aquellos que se movieron en la manifestación amarán la revelación, y aquellos que amaban la revelación amarán la manifestación, porque son parte de un mismo diseño. Son parte de un mismo diseño. Lo que le quiero decir esta mañana entonces es: Esto no es menos profético de lo que hemos venido viviendo hasta la fecha. Esto sigue siendo un continuo y sigue siendo parte de un mismo diseño de lo profético y lo revelado de Dios. Cuando entendemos eso, esto va a explotar. Esto va a reventar en el buen sentido de la palabra. Son parte de un mismo diseño. Por eso yo creo que cuando Dios habla lo revelado, tiene que operarse lo manifestado. Habrá diversidad de maneras de cómo eso va a fluir y operar. Algunos, por causa del manto en el lugar, va a operar sin necesidad de que una mano sea impuesta. Pero de que va a operar, va a operar. Algunos sentados recibirán liberación. Hoy hay gente aquí que está recibiendo liberación por causa de la verdad, porque se están quebrantando algunas estructuras mientras estamos hablando. Hay liberación sobre el lugar. Hay liberación sobre el lugar. Hay liberación sobre el lugar. Y aún me decía el Espíritu hace un tiempo atrás, aún sobre alguno o alguna que operó en un espíritu incorrecto, le estoy abriendo la oportunidad de arrepentirse. De arrepentirse y de volver al camino correcto. Son tiempos especiales los que estamos viviendo. Tiempos especiales. Gloria a Dios. ¿Todo bien? El caballero de blanco con azul en diagonal y rojo. Sí, usted. ¿Todo bien? Aleluya. Pongámonos de pie un momentito, acompáñeme. Usted ha estado sentadito. Aleluya. Impóngase manos usted solito, usted solita, donde necesite. Algunos necesitan ministrar sus pensamientos, otros tienen que ministrar algún área de dolencia. Padre, pero en el nombre de Jesús, tú que eres sabio sin medida y todopoderoso, ministra hoy conforme a cada necesidad. El que necesita sanidad, sanidad.
El que necesita liberación, liberación. El que necesita una revelación, revelación. Y el que necesita una manifestación, una manifestación. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que se ha restablecido un puente que conecta dos verdades que realmente son una sola verdad, y que eso va a producir una mayor efectividad en el cuerpo de Cristo. Padre, te bendecimos, te damos gloria, te declaramos Señor, declaramos juntamente, Señor, con los cuerpos angelicales en este lugar: Santo. Los ángeles gritan: Santo, Santo. Oh. Padre, y activamos sobre todo este campamento, Señor, movimientos angelicales. Padre, hay cosas que operan en lo invisible y otras cosas que operan en lo visible. En el nombre de Jesús, que venga un incremento a esa manifestación, Señor. Ángeles ministradores sobre todo este lugar, sobre todo este campus, operando, preparando, Señor, el ambiente, preparando la atmósfera, Señor, por causa de lo que está por estallar en estos días. Comienza desde ya a darnos, Señor, primicias, Padre, de ese rocío, de eso que ha descendido del cielo para traer gloria a tu nombre. Comiencen a operarse sanidades, liberaciones, hechos sobrenaturales y milagrosos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, cantamos santo, declaramos que eres santo, 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 santo. Tus faldas llenan el templo, la tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el Dios todopoderoso a quien damos honor y gloria. Padre, en el nombre de Jesús, sigue operando todo lo que te has propuesto en estos días de alta y grande expectativa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Santo es Él. No sé si usted percibe que en el ámbito espiritual hay como una preparatoria, como algo moviéndose, algo que está siendo preparado del mismo trono, y necesitamos creerlo, que nos sea revelado y meternos en ese ámbito. Dios es fiel. Ha sido una mañana hermosa. Y todavía nos dan ganas de salirse del santo, santo, santo. Gracias, Dios, por esta mañana tan hermosa. Gracias por tu presencia, Dios, por el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. Tú eres la gloria postrera. Tú eres la gloria postrera, Dios. Gracias, Santo. 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 Oh, Santo. 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 Santo, oh, Santo, Santo, Santo,
Oh, oh, santo, ay, santo, 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 santo. Gracias, Dios, gracias. Gracias, estamos expectantes, sabiendo, Dios, sabiendo que este es un año de poder, de salvación. Lo recibimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y así es, Dios. Y nuestros ojos lo verán manifestado. Gracias, Dios. Somos bendecidos y usted declare esa palabra. Vuélvala a escuchar. Vuélvala a escuchar. Había una unción poderosa. Somos prosperados y bendecidos por la palabra. Aleluya. Amén. Cada rodilla se dobla ante su